Hay coches con un encanto especial, otros con una tecnología adelantada a su tiempo. También los hay que marcaron un camino y por último, modelos que, pese a ser poco conocidos, fueron claves en la historia. ¿A qué grupo pertenece este NSU R80? A todos. Un coche verdaderamente excepcional. Kit, te necesito. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Conocí este coche en una colección de cromos y me enamoré de él, lo confieso. Además, ocupaba un lugar destacado en mi habitación. Ya os he contado en otro vídeo, también en el área de miembros, que conseguí que mis padres me dejaran empapelar mi habitación con póster de coches. Y bueno, pues los tres primeros que estaban ahí era el Renault RS01 de Fórmula 1, el Lotus 78, bueno, el Porsche 911 Turbo y muy cerquita de esos, muy cerquita, este NSU RO80. Me llamó mucho la atención la estética, que a mí me parece precioso. Bueno, está claro que para gustos se han hecho los coches, porque a Lai, ya sabéis, la persona que os contenta en el consultorio, este coche no le gusta, pero bueno, a mí me parece muy, muy bonito. Pero cuando empecé a rascar y descubrí su motor, su bastidor, y luego más tarde, cuando descubrí que Volkswagen compró esta marca para salvarla y al final fue NSU la que salvó a Volkswagen, pues me empezó a interesar este coche que me recordaba a Rodrigo. Prometimos hacer un vídeo sobre este coche y ya sabéis que en Garaje Hermético cumplimos lo que prometemos. En todos los vídeos lo digo y a lo mejor me repito demasiado. Las historias en Garaje Hermético se comienzan por el principio y en este caso el principio es la historia de NSU. También os prometo hoy que haremos un vídeo de la historia de NSU porque me parece una marca muy interesante. Bueno, una marca que empezó fabricando bicicletas y que llegó a ser la fábrica número 1 de motos en el mundo. Pero antes de seguir, os voy a hablar de nuestros amigos de Car Vertical. Si vais a comprar un coche usado, una de las mejores inversiones que podéis hacer es recurrir a Car Vertical, que por un precio muy interesante, menos de 20 euros, te proporciona de forma inmediata un informe muy detallado del historial del coche. Y si pides 3 informes, cada uno te cuesta menos de 10 euros. Estos informes son súper completos y te dicen, entre otras cosas, lugar y fecha de fabricación, mantenimiento, si ha sido usado como taxi o vehículo de alquiler, autoescuela o policía, si ha sido robado en algún momento o si se ha visto implicado en accidentes. Y algo muy interesante, Car Vertical te ofrece una evolución de su kilometraje, de forma que si se ha manipulado el cuenta kilómetros es fácil detectarlo. También te ofrece datos sobre el precio en el mercado de ese coche y modelo. Sinceramente, parece pura magia y para mí es una herramienta imprescindible si quieres comprar un coche usado. En el texto descriptivo tienes un enlace y utiliza el código promocional Garaje Hermético. Historia de NSU. En el año 1873, dos señores de nombre para mí muy difícil de pronunciar, así que lo voy a leer. Christian, esto es fácil, lo de Christian hasta ahí llego. Smith y Heinrich Stoll fundan la empresa NSU Motorwerke AG, que inicialmente era un simple taller mecánico para la producción de máquinas. Además lo ponía así. Bueno, como tantos otros, comenzó haciendo bicicletas, pero en 1901 se atrevió ya a fabricar motos. Realmente las motos al principio, como sabéis, eran bicicletas motorizadas. Bueno, con tal éxito que en los años 50 NSU era el primer fabricante de motos de todo el mundo. Rápidamente se atreven a fabricar coches, ya en el año 1905. Pero bueno, eso ya lo contaremos en el vídeo que hagamos. Vamos a dar un salto en el tiempo, de 1905 a 1953, cuando NSU lanza un coche que tuvo un enorme éxito, el modelo Prince. Este coche nació como un modesto utilitario que utilizaba un motor de moto bicilíndrico de 585 centímetros cúbicos y 20 caballos, pero tuvo éxito incluso en competición. ¿Por qué? Bueno, porque tenía muy bajo peso, era un coche muy maniobrable y sus motores, que en el caso del TTS, la versión más alta de gama, era de 998 centímetros cúbicos y 70 caballos, lo hacían un arma muy eficaz en una categoría entonces muy popular que era hasta 1000 centímetros cúbicos. Y ojo, que hablo de 70 caballos en la versión de calle, porque las versiones de competición superaban incluso los 100 caballos. Os recuerdo que hubo modelos Prince con motores de hasta 1200, pero no tan potentes como el TTS, que está orientado un poco a la competición.
Una marca joven. A pesar de que NSU era una marca que tenía ya una tradición y que había nacido hace mucho, tenía un plantel de ingenieros mucho más joven y sobre todo más abiertos a las nuevas ideas que otras marcas alemanas claramente más conservadoras, como era el caso de Mercedes-Benz y de Volkswagen. NSU, gracias al modelo Prinz, había conseguido un gran prestigio y entonces a los comienzos de los años 60 deciden conquistar categorías superiores y deciden sobre todo hacer un coche muy novedoso, muy innovador, que asombrase al mundo. Y lo consiguieron. Diseñaron un coche muy revolucionario en esos tiempos por muchos motivos. El primero por su aerodinámica, que era muy afinada. Un bastidor muy moderno, con tracción delantera. No nos olvidemos del motor, que era un motor Wankel. En esos momentos lo último de lo último. Tenía transmisión semiautomática. Bueno, estamos hablando, como podéis suponer, del NSU RO 80. Entre otras cosas, el pequeño tamaño del motor Wankel permitía un morro muy afilado, muy bajito. Una circunstancia que supo aprovechar el diseñador de este coche, Klaus Luthe o Luthe. Bueno, seguramente que este nombre os suena porque Klaus Luthe, gracias a este diseño, bueno, pues ascendió y llegó a ser el jefe de diseño de la marca BMW. Seguramente por eso suena. El coche era muy aerodinámico. Tened en cuenta que tenía un CX, ya sabéis que es el coeficiente que mide la capacidad para penetrar en el aire, de 0,355. Un coeficiente aerodinámico muy bueno. Bueno, muchos sub querrían tener este coeficiente de penetración. Pero es que además era una carrocería muy luminosa, con una visibilidad extraordinaria. Fue un modelo que, como no hemos dicho comentar, pues marcó un camino incluso en el terreno de la estética y del diseño. Motor Wankel. Decíamos al comenzar que este coche era muy adelantado a su tiempo. ¿Quizás demasiado? Bueno, posiblemente, porque os recuerdo una cosa. En esos momentos, en esos años, estamos hablando, como os digo, de principios de los 60, el motor Wankel era una panacea. Era pequeño, era ligero, era muy potente y no tenía prácticamente vibraciones. El motor del RO 80 tenía dos rotores, cada uno de ellos de 497 centímetros cúbicos. Una relación de compresión elevada para la época de 9,5 a 1 y una potencia máxima a un régimen especialmente bajo, sobre todo tratándose de un motor Wankel, porque daba la potencia máxima a 5.500 revoluciones, que, como os digo, es muy poco para un motor Wankel. Con este régimen tan bajo, por un lado, se buscaba la fiabilidad, que por cierto no se encontró, pero sobre todo lo que se buscaba era tratar de compensar uno de los problemas, digamos, o características quizá del motor Wankel, que no tienen muchos bajos. La verdad es que este motor ofrecía unos 115 caballos muy aprovechables. Os recuerdo, que me lo está recordando Rodrigo, que está en todo, que hemos hecho un vídeo contando cómo funciona un motor Wankel. Y si el motor era complicado, el cambio, pues podemos decir que lo era incluso más, porque era un cambio de solo 3 velocidades, pero semiautomático, con un convertidor de par y con un embrague con mando automático mediante un contacto cuando cogías la palanca de cambios. No tenía pedal de embrague. Bueno, como os digo, era un coche bastante sofisticado, quizás demasiado. Tracción delantera. Recordemos una cosa. En esos años, la mayor parte de los coches eran de propulsión trasera, ya fuera con el motor delante y la propulsión atrás, o directamente con motor trasero. Bueno, es que lo contamos en otro vídeo que hicimos, que es Nace el Golf, cuando Volkswagen casi se va a la ruina. Es que Volkswagen casi se arruina porque no sabía hacer coches que no fueran con motor posterior. De las 4 claves que hemos citado al empezar el vídeo, nos faltaba esta. Modelos poco conocidos, pero que fueron claves en la historia. Y es que estos ingenieros, que os digo, más abiertos de mira de NSU, sorprendentemente diseñaron un coche que era excelente, con tracción delantera, moderno, confortable, con mucho espacio interior aprovechable y un excelente comportamiento. Muy por encima de los coches más refinados que había entonces con motor posterior. El coche se lanzó en 1967, tuvo mucho éxito de público y de crítica, porque consiguió el prestigioso entonces título de Car of the Year. Digo entonces porque ahora ya no es tan prestigioso. Bueno, tuvo un enorme éxito, pero ese éxito duró más o menos un año. Después llegaron los problemas, y es que dio muchos problemas, sobre todo el motor Wankel, el cambio también, pero sobre todo el motor Wankel, que tenía falta de fiabilidad, falta de estanqueidad también en los segmentos. Bueno, es que el coche empezaba a dar problemas incluso con apenas 20.000 kilómetros.
Bueno, la marca atendía estos problemas y estas reparaciones y estas averías en garantía, pero es que los gastos de la asistencia y de mantener esas garantías se disparaban. Y bueno, esto casi lleva a la ruina a la marca. ¿Y qué pasó? Que entonces llega Volkswagen. Llegó Volkswagen y en esa época, pues Volkswagen había comprado varias marcas, entre ellas Audi y NSU. Compró NSU supuestamente para rescatarla, pero curiosamente lo que pasó fue que de alguna manera NSU fue la que rescató a Volkswagen. Y es que a los ingenieros de Volkswagen les encantó el R80, les encantó todo menos el motor. Entonces dijeron, bueno, ¿y si hacemos un R80, pero en vez de motor rotativo le ponemos un motor de 4 cilindros? Y hacemos algunos retoques en la carrocería para que no sea tan modernista. Bueno, y lo hicieron. Aquí hay varias versiones. Yo voy a decir la que me parece más plausible, que los ingenieros de Volkswagen hicieron ese coche, un R80 con una carrocería un poquito más tradicional, con motor de 4 cilindros, y después de hacerlo y de probarlo dijeron, pues este coche mola un montón. ¿Por qué en vez de lanzarlo como NSU no lo lanzamos como Volkswagen? Y así nace el K70. El mayor éxito del K70 y en el fondo del R80 no fueron sus ventas en sí, ni de uno ni de otro, sino que fue los modelos que establecieron las bases para lanzar el coche que iba a salvar a la marca Volkswagen. ¿Por qué? También lo contamos en ese vídeo que os he citado, porque Volkswagen tenía un problema, no encontraba sucesor al escarabajo. El escarabajo había ido evolucionando con los coches, con los tipo 3 y tipo 4, que no eran más, de alguna manera, que escarabajos venidos a más, pero siempre con el motor trasero. Cuando nació el Golf, todo el bastidor, en un formato más pequeño, estaba inspirado en el bastidor del K70, que a su vez era el mismo que el del NSU RO80. Decíamos al empezar que hay coches que pues, tienen un encanto especial, que nacieron con una tecnología adelantada a su tiempo, que marcaron un camino y que, a pesar de ser poco conocidos, fueron claves en la historia del automóvil. Creo que tras este vídeo queda meridianamente claro que este RO80 cumple sobradamente todas esas condiciones. Bueno, y además, como es un coche que en su tiempo, por lo problemático que era, fue muy denostado, encontrar hoy en día un R80 en buen estado como clásico, bueno, es encontrar una aguja en un pajar. Y son coches muy, pero que muy cotizados. Muchos os estaréis preguntando qué pinta este coche aquí, que desde luego, obviamente, no es un NSU R80. Bueno, he elegido para coche del día un coche que tuve, pero que no disfruté. Se trata del Simca 1000 Rally. Ojo, del español. El español que tiene el capó delantero negro, como este es un francés, un Rally 2, pero también el capó trasero negro. Y el español tenía unas leyendas aquí en el lateral que ponía Rally. Bueno, este es el de faros redondos, mucho más bonito que el de faros cuadrados. El español, lo que pasa, hubo una sola versión, en Francia hubo 3, el 1, el 2 y el 3. El español tenía un motor de 1294 centímetros cúbicos y 61 caballos, muy lejos de los 103 que llegó a dar el Rally 3 francés. Eso sí, el Rally 3 con faros cuadrados que a mí personalmente en este coche me parece que le sientan muy mal. El coche era muy llamativo porque además, tanto en Francia como en España, tenía colores muy vivos. Bueno, este color que veis aquí también se vendió en España, también un naranja, que no lo he traído pero también lo tengo. ¿Y por qué os decía que es un coche que tuve y no disfruté? Porque me compré este coche, además preparado, pero nada, le hice 100 kilómetros, tuve una avería de motor, no andaba muy bien de dinero, lo reparé, pero según lo reparé hubo alguien que se interesó por el coche y lo vendí sin volver a probarlo. O sea, yo creo que es el coche que he tenido que menos kilómetros he recorrido con él. Pepe me pregunta que por qué hoy día no se hacen coches con motor trasero. A ver, la respuesta, lo primero que te tendría que decir es por qué no se hacen coches con motor térmico. Porque con motor eléctrico sí que hay muchos coches que llevan motor trasero. Bien es cierto que los coches eléctricos lo que más pesa no son los motores, sino las baterías. Pero bueno, la verdad es que, salvo un caso único, que es el Porsche 911, como todos sabéis, no se hacen coches con motores posteriores, porque resulta, en general, mucho más eficiente por estabilidad, por el centro del espacio, un tracción delantera, sobre todo con motor transversal, o si quieres hacer una peonera deportiva,
hacerlos con el motor delantero y propulsión trasera. Y los coches deportivos, como por ejemplo el nuevo Alpine, sabéis que el antiguo lleva motor posterior, el nuevo lleva motor central. Los modernos deportivos que quieren ser muy deportivos llevan motor central. Manolo V me pregunta si es difícil convertir un Simca Rally español en un Simca Rally 3 francés. La respuesta es, a ver, difícil. Yo te diría que más que difícil, es caro, es muy caro. Pero además te hago la siguiente reflexión. Vamos a ver, si lo quieres como coche de colección, te advierto que esos coches que entre comillas y sin comillas, que son falsos, que en su ficha técnica aparece un coche, un modelo, unas características, y luego lo que tú tienes es otra cosa, pues no valen mucho dinero. Y si es para competición, no te ates a lo que tenía el Rally 3 francés. Ponle lo que más te interese. Yo creo, honestamente, que no es una buena idea. Ya hemos llegado al final del vídeo. Se me ha olvidado decir que tenemos un área de miembros de pago de 0,99 € al mes, donde me desnudo. Ojo, no físicamente, me desnudo. Os cuento todos mis sentimientos, las cosas que pienso. Bueno, os invito a verlo. Y nada más, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por estar aquí, por ver nuestros vídeos y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.